Así que primero que nada, mi primera pregunta, o más bien mi única pregunta es, usted ha defendido y aplaudido la reducción y eliminación de la financiación pública para las universidades, argumentando que promueven sesgos ideológicos. Dado que las universidades desempeñan un papel fundamental en el impulso de la innovación nacional, la investigación y la movilidad social, especialmente a través de subvenciones financiadas federalmente, ¿cómo reconcilia esta postura con el valor social más amplio que ofrecen las instituciones de educación superior? Pueden hacerlo, pero en el caso de Harvard, que está a punto de perder su financiamiento, tienen una dotación de 50,000 millones de dólares. En libras eso sería 42,000 millones, 45,000 millones. Es una cantidad extraordinaria de dinero. Ellos pueden usar sus dotaciones para financiarlo. Y si tienes comportamientos o prácticas, entonces no deberías recibir fondos federales. Harvard está en violación directa del caso de admisiones justas de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que establece que no puedes discriminar a las personas por el color de su piel. Pero no es ese justamente el punto, no puedes usar las dotaciones de esa manera. El objetivo de una dotación es gestionar un fondo a perpetuidad. Cambridge tiene una dotación y esa dotación permite financiar cátedras, permite la investigación en ciencias. Ese es todo el propósito de una dotación. Acabas de decir que financia la investigación en ciencias. Eso es lo que deberían hacer con esa monstruosidad de dotación. Pero la dotación es... Solo los intereses de un préstamo sobre su dotación podrían financiar el presupuesto de investigación y desarrollo de universidades Ivy League. Tienen una dotación de 50,000 millones de dólares. Incluso un gestor de fondos mediocre en Estados Unidos puede obtener entre un 7 y un 10 de rentabilidad en los mercados. Esos son 5,000 millones de dólares en rendimientos que esa dotación podría reinvertir en lo que quisieran. En cambio, Harvard se ha convertido en un fondo de cobertura con una escuela radical adjunta. Y creo que eso está muy mal para Estados Unidos, que los contribuyentes sigan subsidiando esto. Pero no es solo. Harvard, has dicho que las universidades son una estafa, has atacado constantemente a las instituciones de educación superior, has dicho que las artes liberales son una estafa. Por ejemplo, como muchos conservadores, Peter Thiel estudió filosofía en Stanford, Ronald Reagan estudió sociología, muchos de ellos estudiaron artes liberales y tú sigues menospreciando estas augustas instituciones que han aportado mucho a la sociedad. Como si las universidades y los institutos de educación superior fueran la columna vertebral de la sociedad y aún así sigues atacándolos. Bueno, solían serlo. Pero no quiero hablar de este país, pero en Estados Unidos ya no representan los valores fundamentales estadounidenses. ¿Sabías que Peter Thiel, después de graduarse de Stanford, escribió un libro entero criticando la universidad y luego pagó a personas para que no fueran a la universidad? Así que Peter Thiel, quien habló en esta misma escuela y con quien ustedes tuvieron una gran conversación, ¿saben que él cree que la universidad es una estafa? Él pagaría a las personas $100,000 al año durante 20 años seguidos para que no fueran a la universidad. Así que no es precisamente un buen argumento a tu favor. Peter Thiel, quien obtuvo un título en filosofía, hizo miles de millones de dólares y ahora ha desembolsado decenas de millones de dólares para que la gente no vaya a universidades y colleges en Estados Unidos. Pero no es solo Peter Thiel. Lo sé, pero tú lo mencionaste, yo no. Pero para completar el punto es que... Thomas hizo artes liberales. Mira, en Estados Unidos hay demasiadas personas yendo a la universidad. Necesitamos que la gente se convierta en soldadores, electricistas, personas que trabajen con sus manos. Hay un gran problema de déficit comercial en Estados Unidos. Tenemos 11 millones de empleos bien remunerados para los que no podemos encontrar suficiente mano de obra y en cambio tenemos a muchas personas yendo a la universidad a estudiar poesía lésbica del norte de África. Puede sonar bien, pero no necesariamente. A, desarrolla el contenido, el carácter o el desarrollo del alma. Y B, tampoco necesariamente te da las habilidades necesarias. Algo de universidad es bueno para ti. Soy un gran defensor de Hillsdale College. Chicos, ¿pueden guardar silencio, por favor? Creo que Hillsdale College es la mejor universidad de Estados Unidos y soy un gran defensor de eso. Pero haría una pregunta. En tus propias palabras, ¿cuál crees que es el propósito de la universidad? Es un compromiso crítico. Pero volviendo a tu punto sobre la poesía lésbica o lo que sea. Poesía lésbica norteafricana. Poesía lésbica norteafricana.
Así que por la mañana, de hecho, tuve una clase sobre política de desarrollo y uno de los autores clave en economía del desarrollo es Nussbaum, quien habla sobre cómo las artes liberales te hacen participar de manera crítica y se podría argumentar que incluso la poesía lésbica norteafricana, no creo que eso sea una carrera, creo que es solo un módulo dentro de una carrera. Tal vez. Sí, claro. Eso te hace involucrarte. No lo sepas, demuestra lo podridas que están las universidades hasta la médula. Estás tomando un ejemplo y diciéndoles a los conservadores y a hordas de jóvenes que la universidad es una estafa. La universidad no es una estafa. Quiero decir, llevé a mi madre a un pub justo en la calle donde Watson y Crick anunciaron el ADN. La universidad, chicos, esperen un segundo. Si la universidad fuera una estafa, entonces el ADN no se habría descubierto. Investigación sobre el cáncer. Espera un segundo. Sí, tienes razón. En esta Universidad del Pacífico, ustedes dividieron el átomo. Tuvieron a Sir Isaac Newton. Tuvieron a algunas de las mentes más brillantes de Occidente. No sé lo que está pasando aquí y no voy a criticarlo. Pero en la mayoría de las universidades de Occidente se han alejado de ser lugares de investigación y apreciación de lo bueno y lo bello y han caído en esta incesante olimpiada de opresión, tratando de deconstruir el canon central que es nuestro certificado de nacimiento. No sé si eso está pasando aquí. Ciertamente, Pero eso no es cierto. en Estados Unidos eso es objetivamente cierto, ¿de acuerdo? No es cierto. Bien, sí, no. Primero que nada, eliminaron la civilización occidental como curso central en Stanford en los años 90. Intentaron traerlo de vuelta a competiciones y la universidad dijo que no, que enseñar civilización occidental es racista. Shakespeare no se enseña en las principales, Shakespeare no se enseña en las principales universidades de Estados Unidos porque se considera racista. Hablé con algunos estudiantes antes en el departamento de inglés y me dijeron, oye, estoy estudiando a Shakespeare. Les dije que eso es refrescante porque en muchas escuelas de Estados Unidos no enseñan a Shakespeare porque lo llaman racista. Te sorprendería lo podridas que se han vuelto algunas de estas universidades en Estados Unidos. Si miras el índice global de innovación Estados Unidos, donde la mayoría de las carreras son en humanidades y artes liberales, está en el puesto número 2 del índice global de innovación. China está cerca del puesto 13. Si miras cualquier métrica de los CEOs de las 1000 empresas más grandes, el 40% estudió humanidades y artes liberales. Las artes liberales tienen un valor, sin embargo, las estás criticando. Sí, y voy a seguir criticándolas. Además, la gran mayoría de los graduados en artes liberales no respetan la libertad de expresión. Eso es un dato empírico. Cada vez tienen menos reverencia o gratitud por los Estados Unidos de América. No les importan los valores fundamentales de Estados Unidos. La Constitución. ¿Quieres ir a la universidad? Bien. El 40% de los universitarios abandonan. Los jóvenes que sí se gradúan consiguen trabajos que no requieren ningún título. Existen títulos inventados. En Estados Unidos sé que es diferente a la experiencia aquí. Su sistema de tutorías es objetivamente excelente. Me alegra que lo tengan. En Estados Unidos los tamaños de las clases son de 400 a 500 estudiantes, a veces en un curso introductorio. Endeudarse por cientos de miles de dólares para estudiar cosas que no importan y buscar trabajos que no existen. Y permítanme hacer un último comentario. Por supuesto que algunas personas deberían ir a la universidad, pero en general, en Estados Unidos se ha convertido en una trampa de deudas. Se ha vuelto una carga y un lugar donde en realidad no estamos preparando a nuestros mejores y más brillantes para el mercado laboral, ni para estar capacitados para los trabajos del futuro. En cambio, tenemos muchos baristas en Starbucks con títulos en filosofía. También mencionaste la adoctrinación. Según la definición de adoctrinación del diccionario Oxford, significa que tomas una creencia y no puedes observarla críticamente. Turning Point USA tiene más de 30,000 capítulos, 3,000 de ellos en universidades de Estados Unidos. Entonces estás argumentando que los estudiantes, incluidos los conservadores, carecen de las habilidades de pensamiento crítico para decidir sobre ideologías políticas, creencias políticas, que están tan desconcertados que no pueden decidir por sí mismos qué está bien y qué está mal, y que toda tu premisa se basa en el hecho de que estudiantes como nosotros carecemos de pensamiento crítico al decidir lo que se enseña en las escuelas? De nuevo, no estoy usando Cambridge como el ejemplo de escuela que tengo en mente, pero en Estados Unidos tenemos millones de personas que asisten a estas enormes universidades estatales que tienen departamentos de humanidades. No leen grandes libros, no cuentan con un sistema de tutorías y lamentablemente están impregnados del pensamiento más antioccidental que uno pueda imaginar.
Realmente no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué 3000 capítulos tienen algo que ver con tu acusación? Quizás puedas aclararlo, pero se nos ha acabado el tiempo. En general, las universidades deberían ser un lugar que te eleve hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello. Para estudiar las grandes cosas que han existido, para desarrollar tu alma y tu carácter. Carácter en griego literalmente significa como tatuaje, grabar algo en tu interior. Con demasiada frecuencia, las universidades crean revolucionarios ingratos, pesimistas y nihilistas que quieren destruir lo que existía antes y, en cambio, no tienen ninguna alternativa para construir el futuro, y Occidente está sufriendo por ello. Muchas gracias. Gracias. No estoy de acuerdo, pero muchas gracias.